Buenas noches, queridos televidentes. De nuevo regresamos en Semana en Vivo. María Jimena regresará la próxima semana a conducir y yo me encuentro hoy con estos invitados para tratar uno de los temas más álgidos de las últimas semanas en el país. Se trata de los paros sociales que han venido generando una gran alteración del orden público, peticiones sociales de diferentes sectores como campesinos, mineros, discusiones del más alto nivel del gobierno que han monopolizado en las últimas semanas el debate político. A eso se le ha sumado ciertas decisiones del gobierno, como aquella de señalar al senador Robledo como uno de los líderes detrás e instigador detrás de estos paros. Para hablar del impacto de estas decisiones, de cómo manejar esos paros y de cuál va a ser el efecto sobre el gobierno Santos, tengo aquí mis tres invitados: Aurelio Suárez, el representante Alfonso Prada y el doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAM. Comencemos entonces, Aurelio, hablando de las razones o las motivaciones de este paro. Usted es un experto en el tema cafetero y conoce la región en donde no solo se desarrolló el paro en primer semestre, sino que hoy también se encuentran malestares en el tema minero, la región, me refiero a la región del Viejo Caldas. ¿Cómo lo ve desde su análisis, su experticia en ese tema y además desde la militancia en el Polo Democrático, que gran conocedor de estas luchas sociales? Bueno, Francisco, mil gracias por su invitación. Un saludo al doctor Laforí, al doctor Prada y a los televidentes. Bueno, yo creo que hay unas causas estructurales y hay unas causas coyunturales en los temas agrarios y específicamente en el que usted me pregunta, en el tema cafetero. El café colombiano empezó en crisis desde hace 20 años. En Colombia la caficultura produjo en el año de 1992 17 millones de sacos. Y hoy está produciendo menos de 10, para hacer una cifra más o menos generosa. Es decir, es una producción que se redujo a la mitad en 20 años, que contraría todos los otros elementos, incluso del resto de caficulturas mundiales. Entonces, digamos lo que en la zona cafetera y en estas zonas tan afectadas, altamente dependientes del café, cayó el café en crisis y no se pudo encontrar otro rumbo económico diferente y social. Es más, le quiero decir una cosa. Buena parte de los que son mineros hoy son personas que salieron del café para la minería. Ese es un punto. O sea, la minería es una actividad residual a la que era del café. Yo quiero comentar cosas que seguramente el público, seguramente ustedes lo saben, pero el público en general lo desconoce. Es cómo es lo de la minería, por ejemplo, en estas zonas. Llega gente con una retroexcavadora, muchas de ellas hechizas o de segunda, y al lado de cada retroexcavadora hay 200 o 300 barequeros o mazamorreros que a las 2 horas deja de operar la retroexcavadora y van y cogen unos pedazos de arena o la lavan, en fin, para que le quede una pepita de oro para poder comer. Entonces, yo diría, hay una crisis de fondo de la caficultura, que la explico ahí, y una crisis coyuntural que obedece a la política económica del actual gobierno. Una política que hizo que un país empezara a tener una altísima dependencia del ahorro externo, del capital extranjero. Y en ese sentido se han producido los efectos que le pasa a cualquier economía cuando toma esa decisión. Revaluación de la moneda, pérdida del ingreso de los exportadores. Entonces a mí no me extraña que una economía cafetera, minifundista, el 95% con menos de 5 hectáreas de cafetal, en una situación de revaluación, termine estallando. O sea, un producto para la exportación con base minifundista, que no encontró en la región cafetera otro rumbo, sino que por el contrario, los rumbos subsidiarios han sido peores todavía, digamos, en términos de subsistencia, en términos de calidad de vida para la gente, que los que tenía antes. Teniendo en cuenta este escenario para el tema cafetero y el tema minero, José Félix Laforí, representante del gremio ganadero en Colombia, ¿cuál es la situación de los ganaderos y de los otros sectores agrarios que usted conoce? Muy similar, porque en el fondo los problemas estructurales son prácticamente los mismos. Pero hay un tema que quizás Aurelio pasó muy por encima. Es la falta de política pública. Es decir, el ministro Restrepo Salazar llegó al gobierno, se encargó de los temas de tierra y se olvidó que había una serie de productos sobre los cuales había que tener una mirada vigilante cuando el país cada vez, a través de las exportaciones de otra serie de bienes, terminaba revaluando su moneda, encareciendo la estructura de costos y en consecuencia haciendo que estos sectores pudieran tener una respuesta mucho
menor a la que tradicionalmente tenían. En consecuencia, usted ve la crisis del sector ganadero, de los arroceros, de los cacaoteros. Es decir, no hay un renglón de la actividad agropecuaria que goce de buena salud. Y eso es como consecuencia de el abandono de la política sectorial. Es decir, Juan Camilo Restrepo sobre ese tema no actuó, sino porque por el contrario, en vez de tener una mirada mucho más rigurosa para atender las crisis que se venían gestando, se olvidó de ellas. Es más, el tema del sector lácteo va muy en la dirección de lo que acaba de plantear el doctor Aurelio. Yo vengo advirtiéndolo, el 82% es minifundio y el choque externo va en los próximos años hay 30 o 40 mil ganaderos que se quiebran y en los próximos 10, de los 500.000 ganaderos que hay hoy en día, le garantizo que no quedan 150.000. Eso tiene un impacto social y económico en el campo tremendo cuando no hay alternativas sustitutas que obviamente genera una crisis que el Estado colombiano, el gobierno colombiano no está previendo. Le voy a dar 2 datos. Acabo de estar en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que, entre otras cosas, tiene una estructura de pequeños y medianos. Entre otras cosas porque cuando llegaron los excombatientes de las 2 guerras, primera y especialmente segunda, el gobierno hizo unas reformas agrarias, digamos, muy bien encauzadas. Al llegar el Reino Unido a la Comunidad Económica Europea, dejó de comprarles leche. Y el esfuerzo que tuvo que hacer fue impresionante. Ahí habían 34.000 productores, hoy no hay 11.000. En México, con el TLC, con Estados Unidos y Canadá, habían 184.000 productores de leche. Hoy no hay 30.000. Es decir, 2/3 partes en México y 2/3 partes en Nueva Zelanda. 2 economías totalmente diferentes hicieron que colapsaran las 2/3 partes. En Colombia va a pasar igual. La pregunta que uno se hace es, ¿hay una mirada desde el punto de vista económico y social que indudablemente va a repercutir en las dinámicas políticas, sociales y de paros en el sector rural? No la hay. Y entonces el gobierno después se aterra de lo que le está pasando con respecto al tema del café o lo que le está pasando con el catatumbo. Estos malestares de estos sectores, obviamente se expresan en lo político, en los paros, en las manifestaciones y en las protestas. Alfonso Prada, como máximo dirigente del Partido Verde, ha estado sentado en la mesa de unidad nacional con el gobierno y la coalición mayoritaria, entendiendo el tema político. Alfonso, ¿cómo ve el gobierno y cómo ve la mesa de unidad nacional el tema de este manejo de la situación social desde el punto de vista suyo como dirigente del Partido Verde? Pues digamos, para hacer un paralelo entre lo que está ocurriendo en el Catatumbo y lo que está ocurriendo con la minería, para, digamos, concentrarnos en esos 2 temas. Difícil, digamos, la situación, porque acabamos de recibir una declaración en las últimas 48 horas de las FARC desde La Habana, que plantean a los campesinos del Catatumbo, si ustedes quieren resistir, y el Catatumbo resiste, como es su símbolo, su frase, tienen nuestras armas a disposición y no va a haber ningún acuerdo mientras el pueblo siga siendo oprimido. Claramente intentan mezclar el conflicto y hacer política simultáneamente con las armas empuñadas. Y lo que no pueden olvidar las FARC es evidentemente que son un grupo ilegal, que son un grupo que está siendo perseguido por el Estado, que tomamos la decisión de negociar en medio del conflicto, lo que nos impone el inmenso reto de mantener el conflicto, perseguir a las FARC como terroristas, como sediciosos, en fin, y ellos, aprovechando la mesa de negociación, aprovechan para intentar hacer política y filtrar estas marchas, filtrar los paros, y obviamente complejiza la situación. El que haya filtración, el que haya violencia en la mitad de los paros, como en el Catatumbo, dificulta enormemente la posibilidad de diálogo con los sectores económicos campesinos que están, por ejemplo, allí. Sería mucho más fácil si el problema fuese simplemente social, simplemente económico, y no también se le agrega el componente político que enreda la salida fácil a cualquier tema, que obviamente no es fácil, pero por lo menos hace más expedito el camino del diálogo.
En la minería lo que encontramos nosotros es una enorme confusión entre lo que es la informalidad y la ilegalidad. Hay una raya que es tremendamente gris, porque la informalidad se da precisamente desde la perspectiva de la explotación que un grupo de personas muy humildes hacen de la minería, como lo describía Aurelio, para sobrevivir, para encontrar ese gramo de oro que le permita comer. Pero esa minería informal que está siendo ejercida por una persona humilde se ve inmediatamente invadida por la ilegalidad. Una ilegalidad que proporciona ya no la maquinaria simplemente hechiza, ya no la maquinaria simplemente, sino maquinaria de verdad, que no tiene un campesino, que no tiene un minero informal la posibilidad de conseguir, y ahí es donde entra la mafia, donde entra el narcotráfico, donde entra la guerrilla misma y subsiste buena parte de esa producción. Cuando comenzamos a mirar el tema de la informalidad, se hacen programas para combatir la informalidad. Hay un gran programa en el gobierno de formalización, pero obviamente esa formalización que le puede llegar al pequeño minero, a ese minero informal, es obstruido totalmente el paso por la mafia, por la ilegalidad y por la criminalidad, que no solamente afecta la economía de ese pequeño minero, sino además comete un crimen de lesa humanidad contra el medio ambiente, porque están contaminando nuestros ríos, nuestros sistemas hídricos en general. De tal manera que esos componentes, además de los económicos que bien se han descrito, ese componente político adicional enreda enormemente el manejo en esta coyuntura tan delicada. Pero el punto ahí es, no podemos extraer con un bisturí lo político de la discusión de los paros. Es decir, tenemos un problema económico, tenemos un problema social que se expresa en las protestas con los paros. Y dentro de esas protestas sabemos que hay, digamos, manifestaciones de violencia que han sido condenadas por los diferentes actores políticos. El gobierno entonces, en opinión de ustedes, ¿cómo ha enfrentado esa combinación de factores sociales, económicos, políticas públicas, derecho a la protesta y al mismo tiempo infiltración de personas o al margen de la ley o que aprovechan para generar, digamos, bloqueos y escándalos? Aurelio. Bueno, yo primero que todo quiero complementar un poco lo que ha hecho el doctor Laforí. Yo creo que en Colombia sí ha habido política. La política es el libre comercio. La política agraria en Colombia es el libre comercio. Que el libre comercio en Colombia para la agricultura fue desmontar las instituciones de protección, desmontar las políticas de apoyo y dedicarse a importar bienes que venían a precio por debajo del costo de producción. Y Colombia está importando hoy todo el trigo, toda la cebada, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, el 75% del maíz, toda la lenteja, toda la arveja seca, el 33% del frijol. Y bueno, no sigo pues porque es una vergüenza nacional lo que está pasando. La política ha sido el libre comercio. De hecho, en eso está, y ese es el resultado de esa política. Y no solamente afecta a los bienes importados, sino también afecta a los bienes de exportación, y ya expliqué por qué. Entonces quería hacer esa pequeña nota para entrar un poco a lo que está diciendo aquí el doctor Prada. El doctor Prada se para como en la esquina más fácil para él, ¿no? ¿Sí? Entonces coge la minería ilegal y el paro del Catatumbo, y dice, para tomar esos dos ejemplos, no, doctor Prada, tomemos otro ejemplo más grave. Es que aquí en Colombia hay problemas con los cafeteros, hay problemas con los cacaoteros, hay problemas con los maiceros, hay problemas con los algodoneros, hay problemas con el arroz, hay problemas con la panela porque estamos importando 350.000 toneladas de azúcar. Entonces, ese es el problema de bulto, ese es el problema estructural. La leche. Y la leche, que bueno, esto ya no sabemos, leche en polvo, lactosueros, derivados, etcétera, etcétera, etcétera. El doctor Laforí sabe que yo escribí un pequeño folleto sobre esto y calculo que cuando entre el tratado con la Unión Europea van a entrar a Colombia el 25% de los derivados lácteos que produce el país, por importación sin arancel, para arrancar, pues, de arrancar. Entonces, doctor Prada, esa es la verdad de la cosa, la cosa de fondo. Yo veo una pequeña artificio en los partidos de la Unidad Nacional, y es pararse en la parte de la criminalidad o en la parte de la filtración, y entonces cogernos el todo por la parte, ¿sí? No, esa es la parte, digamos, que sí, yo voy a terminar. Yo voy a terminar, doctor Prada. Aurelio, no se trata de negar la cosa. Vamos a terminar y ya con mucho gusto. Vamos a hacer un corte de comerciales, Aurelio. Sí. Ahorita hacemos el corte de comerciales. Termina tu intervención. Muy sencillo. Yo soy ingeniero industrial. El doctor Prada es abogado, es profesor en la Universidad Libre, me han contado sus alumnos, muy buen profesor. Pero le quiero contar esto, doctor Prada, se le olvidó una cosa. En la Constitución hay un derecho que se llama el derecho a la protesta pública y pacífica. No se me olvida. Y
Pero pareciera que sí. No. Porque cuando yo protesto pública y pacíficamente, el Estado me la tiene que garantizar a mí. Que esa es la otra maña de la unidad nacional. Que cuando infiltran las marchas, la culpa es de los que hacen las marchas y no del Estado, que le debería garantizar a esos protestantes el ejercicio de la protesta pública y pacífica. Entonces, el Estado no opera, permite la infiltración y después echa la culpa de la infiltración a los que hacen la protesta pública y pacífica. O sea, gano con cara y gano con sello. Hay que garantizar. La protesta pública y pacífica es un derecho y el Estado lo tiene que garantizar. Con este mensaje vamos a nuestra primera pausa. Los invitamos a seguir en sintonía con Semana en Vivo. Estamos de regreso a Semana en Vivo, en la discusión sobre la situación de paros que se ha tomado el país y cuáles son sus impactos y consecuencias para el gobierno y para el ambiente político de la nación. Estábamos discutiendo en el primer segmento sobre las condiciones económicas y llegamos a la discusión sobre el derecho a la protesta. Alfonso Prada tiene entonces el derecho de réplica sobre los comentarios que hacía Aurelio Suárez sobre la ausencia del gobierno y de la unidad nacional en coherencia frente a garantizar ese derecho pacífico a la protesta. Representante Prada. Sí, no, más que un derecho a réplica, digamos un comentario o una pequeña contraargumentación. No es que nos olvidemos de un derecho constitucional tan elemental y básico como el derecho a la protesta. Cuando me entrevistaban hace un par de días sobre las declaraciones del gobierno en torno a el amigo del doctor Suárez, el doctor Robledo, decía, yo no soy nadie para juzgar al doctor Robledo. Si él cometió alguna indelicadeza tendrá que justificar sus actuaciones ante las autoridades. Ese no es un tema, digamos, que nos corresponda. Pero lo que sí le digo a Robledo, y a usted también, es que bajo ninguna circunstancia hay que legitimar la violencia dentro del derecho a la protesta. El derecho a la protesta debe ser garantizado y debe ser garantizado en la medida en que sea pacífico. En la medida en que se torne violento, se torna un derecho que atormenta y violenta el derecho de los demás. ¿A qué me refiero? A que cuando hay una obstrucción de una vía, lo que limitas claramente es el derecho de libertad de movilidad y con ello el derecho de suministro de alimento, el derecho de educación, el derecho a la salud, el derecho de sacar los enfermos por las carreteras. Nos ha pasado, se nos ha agravado la situación en materia de salud por cuenta precisamente de esto. Entonces no se trata tampoco de soslayar el otro extremo y decir que aquí simplemente por evidenciar la necesidad de proteger al resto de la población, hay paros que aíslan la población y la meten en peores aprietos. Y también hay dirigentes de paros negociadores que claramente están conectados a La Habana y a las FARC y hay que denunciarlos y hay que claramente señalarlos. Yo no sé por qué se molesta tanto el doctor Aurelio si tenemos algo que es absolutamente común y es la defensa de la protesta, pero tampoco utilizarla de tal manera que permita a ella la vulneración del derecho de los demás. Doctora Fori, ¿qué piensa? No, yo creo que la discusión la han centrado en un ejercicio absolutamente válido del senador Robledo. No, yo creo que otro tema. A mí lo que me parece es que aquí hay unos problemas sociales evidentes, unos problemas sociales que el gobierno les dio la espalda. Es decir, el tema del Catatumbo no es un tema nuevo, el tema de Cafetero no es un tema nuevo. Y parece ser que el gobierno no entiende los problemas, sino cuando finalmente los sectores afectados terminan movilizándose y haciendo uso al derecho a la protesta. En cambio, lo que no entiendo es la lógica de la FARC. La FARC está en una negociación en La Habana y en consecuencia tiene una serie de pretensiones en esa negociación. Entre otras, un tema que a mí me parece que es lo que sacó un poco a la luz la incompatibilidad de armas y política, que es el tema de la zona de reserva campesina. Es decir, nadie, y quiero además ser muy claro, en esto no tiene nada Robledo, en el asunto, pero es evidente que en la protesta del Catatumbo no es que se infiltraron, es que buena parte de la promoción de esa protesta ha estado por cuenta de la FARC, que pretenden que le legalicen esa zona de reserva campesina para fines que no son la protección del campesino, sino para usar la zona de reserva como un escenario de criminalidad y al mismo tiempo al lado de Venezuela para usar precisamente la frontera como bisagra para todas sus actividades de narcotráfico y al mismo tiempo para seguir amenazando a la sociedad colombiana. En consecuencia, no entiendo la lógica de la FARC. Si la FARC tenía esa pretensión dentro de las conversaciones de La Habana, no haga tan evidente, no diga lo que decía el representante de Prada a propósito de poner a disposición de unos campesinos las armas
¿no?, de la FARC, precisamente para apoyar el paro. Me parece que eso no ha lugar. Sí, para que usted es evidente que en las protestas campesinas del Catatumbo existe una infiltración evidente Más aún, y extensiva es de la casi FARC. que promovida en algunos segmentos por la FARC, y donde quienes están al frente de ellos tienen vinculación directa con la FARC. Yo voy mucho más allá del tema de la infiltración. Aurelio Suárez ha vivido en su militancia de izquierda en carne propia lo que es defender algunas ideas que pueden en un momento dado estar en sintonía con algunas de las banderas que puede en un momento dado la insurgencia defender. Vemos, por ejemplo, en el caso de la zona de reserva campesina, hay unas asociaciones civiles y hay, digamos, la bandera y el apoyo de la FARC. Le hago una pregunta, Aurelio. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo hacen las organizaciones sociales para trazar una diferencia? ¿Qué pasa cuando una organización social como los campesinos del Catatumbo o los mineros en el eje cafetero tienen unas banderas que terminan beneficiando o terminan protegiendo intereses o de guerrilla o de bandas criminales o se sintonizan? ¿Cómo discernir ambas cosas? Mire, yo creo que aquí hay varias cosas para decir al respecto. Lo primero, yo creo que cualquier protesta social, la peor noticia que le puede pasar es que le llegue un comunicado como los llegó a los del Catatumbo anoche. ¿Sí? Eso sí es de lo peor. O sea, eso es absolutamente... O sea, mañana salen unos lecheros de, no sé, de Entre Ríos, Antioquia, sí, donde hay buena leche. Y sale la FARC y dice que le ponen a disposición las armas de esos lecheros y pues les meten una... O sea, yo sí creo que desde aquí hay que decirle a la FARC, hombre, no introduzcan en la lucha social para el Catatumbo y para cualquier otra. Yo una vez lo digo pues con toda claridad. En eso, yo creo que en eso estamos de acuerdo y eso no vale la pena aquí discutirlo. Lo segundo es esto. Vamos al tema un poco de la minería. Y lo ha mencionado aquí el doctor Prada y creo que algo el doctor Laforí. Vamos a partir del hecho de que hay una minería criminal. Vamos a partir de que también hay un comercio criminal. Hay unos ganaderos criminales. Claro. Hay una palma de aceite criminal. Claro. La criminalidad está en todas las actividades. A mí me llama la atención por qué se hace énfasis especial en ese punto, ¿cierto? Cuando la criminalidad tiene permeado. Acabamos de ver, vean lo que estamos viendo. Interbolsa acaba de caer en el lavado de activos de la familia Guberek. Es decir, eso por lo menos se está fabricando toda una hipótesis alrededor de eso. O sea, corredores de bolsa criminales. O sea, todas las actividades de la vida nacional están bañadas allí. ¿Cuál es la labor de la sociedad civil que está reclamando unos derechos y que está defendiendo unos intereses? Movilizar su protesta. ¿Cuál es, si así lo requiere, por supuesto? ¿Y cuál es el deber de las autoridades? Pues combatir la parte criminal que esté metido en esa y en todas las demás actividades. Me deja con una sola, sí, para ayudar un poco en el argumento. Sí. Es que el gobierno no puede ahora venir a esgrimir el tema de la minería criminal, cuando en el fondo permitió a la luz del día que progresivamente el minero artesanal, el ancestral, como oí decirle a uno, es decir, que yo, mi abuelo, mi padre y yo hemos estado en esto porque no hemos tenido alternativa, jamás ha brindado instrumentos para organizarlos, para protegerlos y para permitir que puedan desarrollarlo en unos términos válidos y racionales. Incluso, por ejemplo, mire, las disposiciones que tomaron en materia de maquinaria, prohibieron la importación de maquinaria usada, con lo cual no solamente afectaron la minería, sino también el sector agropecuario. Vaya usted a importar una retro para hacer un canal en el sector rural, simple y llanamente para poder regar un campo. Ya no puede, ya tiene que comprar la nueva, con lo cual dejaron mucho más en manos del dueño del dinero, que muchas veces son organizaciones criminales de narcotraficantes o de bacrines o de la FARC, la compra de maquinaria nueva para la explotación. Entonces, es un problema, un problema de sentido común que me parece que no está operando en este caso. Y yo quiero complementar un poco lo del Catatumbo. Debo ir a una pausa, Aurelio, y apenas volvemos a la pausa, continúa con su intervención. Estamos de regreso a Semana en Vivo, hablando sobre la situación de paros que rodea al país y su impacto en el gobierno y en el ambiente político del país.
Estábamos en la intervención antes del receso de Aurelio Suárez hablando del impacto político que tiene esta situación. Aurelio, continúa. Sí, correcto, Francisco. Yo quería hacer una anotación frente al tema del Catatumbo a propósito de la observación del doctor Laforí. Desde enero de este año había un documento COMPES especial para el Catatumbo aprobado. El presidente Santos hizo una de esos actos que hace él allá en el Catatumbo y lo anunció desde mayo. ¿Cómo es posible que después de 6 meses no hayan invertido un peso y le den esa oportunidad a cualquier tipo de actor de los que se puede estar moviendo allí para que se ponga a pescar en los revueltos? Es que la verdad es que aquí hay una cantidad de hechos que se trata de colocar el peso de la situación en quienes están tratando de defender unos derechos, etc. Es más, es muy probable lo que ha dicho el doctor Laforí, hay muchos indicios y hay muchas cosas que muestran de actores diferentes a los campesinos en Catatumbo, pero el hecho, una zona de reserva campesina está consagrado en la ley. La ley 160 del año 94 dice que puede haber zonas de reserva campesina. O sea, la reivindicación de por sí no es ilegal, es legal. Pero el gobierno, por su falta de anticipación, permite que este tipo de cosas se den. El paro cafetero, con esto termino esta parte. Todo colombiano sabe, por básico que sea, que producir una carga de café cuesta 700.000 pesos y que estaban pagando a 500.000. ¿Por qué el gobierno no se anticipa a esa situación? Yo creo que esta parte, digamos, de todas las cosas... Aurelio ha tenido, digamos, un giro en su tratamiento. Vimos al gobierno inicialmente en Catatumbo enviando delegaciones del más alto nivel que llegó al vicepresidente, y en la semana pasada vemos un giro en el cual el gobierno se endurece. Y la expresión más puntual de esa dureza fue el señalamiento del presidente Juan Manuel Santos al senador Jorge Enrique Robledo de estar detrás de estos paros, de instigar estos actos de violencia. Hoy en el Congreso de la República el senador Jorge Robledo tuvo derecho a una réplica a esas acusaciones presidenciales. Vamos a ver lo que dijo esta misma tarde en el Congreso de la República el senador Robledo. Señor ministro del Interior, ¿usted qué hace actuando de fiscal y de juez de la República, faltando a la verdad para agredir a un partido de la oposición? Lo que hay aquí entonces es una conspiración del doctor Juan Manuel Santos y su ministro del Interior contra el polo democrático alternativo. Aurelio, ¿cuál es su opinión frente a esta posición del senador Robledo y de este va y viene de acusaciones y señalamientos entre el presidente de la República, el ministro del Interior y uno de los principales jefes de la oposición? Yo creo que hay una frase que introduce todo el tema, que es la frase que pronuncia el presidente Santos cuando dice que ese senador, al que más tarde se va a referir el ministro Carrillo, lo que quiere es la violencia. Esa es la frase, digamos, es un cargo de un peso enorme, que ese senador que se dice amigo, lo que quiere es la violencia. Y yo creo que ese es un señalamiento a un partido y a un dirigente muy preclaro de ese partido que se ha sometido a todas las reglas democráticas, electorales, de la civilidad, de la institucionalidad en este país. Es una acusación de una gravedad enorme. Hoy no puede salir, como salió también el ministro Carrillo en el Senado, a decir que al polo, que a los dirigentes del polo no les imputaron ningún cargo, que era un cargo político y no un cargo penal. Yo creo que cuando un presidente de la República sale y dice, aquí hay un senador que lo que quiere es la violencia, ese es un cargo enorme. Creo, en la historia reciente de Colombia, que a ningún senador de la República se le había hecho un cargo de esa magnitud. El senador Robledo también ha tenido fuertes críticas frente al otro lado del espectro político y a las personas que militan en el uribismo. Como uno de los candidatos de aspirantes presidenciales que se encuentra cercana a esta corriente política, doctor Laforí, ¿qué piensa de estos señalamientos al senador Robledo? Que fue una equivocación del gobierno. Es más todavía, quiero hacer una especie como más que de analogía, de aproximación. Mire, yo estaba fuera del país y llegué, había una reunión que también había invitado a Fedegan y vino un poco el sainete que si me habían o no invitado. Entendí por qué no me podían haber invitado cuando vi las declaraciones del gobierno. Salió incluso el ministro de Agricultura y el presidente de la SAC a decir una cosa que va muy en la dirección de lo que pasó con el senador Robledo. Sí. Es que los paros tienen unos intereses criminales o políticos.
por favor, los paros tienen unas realidades sociales. Es decir, yo no creo que ni Robledo, ni Pedro, ni Juan, ni Antonio sea capaz de movilizar a los cafeteros, a los mineros o a cualquier sector económico, simple y llanamente porque él, ¿no?, considera que para hacer oposición vale la pena promover este tipo de cosas. Aquí hay unos hechos que el gran problema del gobierno es que lo quiere desconocer. Yo tengo la impresión, doctor Pacho, que el gobierno se acostumbró mucho a generar expectativas a través de los medios de comunicación. Creyó en el titular de prensa, pero no entendía las dinámicas regionales y por lo general eso lo llevaba a cometer errores de esta naturaleza, a no entender el origen de las cosas y luego a tratar de generar cortinas de humo, ¿no?, frente a aquellos que eventualmente pueden oponerse. Mire, yo fui sujeto a ese tipo de cosas. Cuando el ministro Restrepo, con un informe preliminar de una auditoría privada, que decía torpezas, me acusó de corrupto cuando ni manejo el fondo ni tengo nada que ver, era simplemente por descalificar la manera como había venido actuando frente a los diálogos de La Habana. Mala señal del gobierno, un gobierno democrático, ampliamente elegido con el voto de los colombianos, que yo voté por el gobierno Santos, debería ser mucho más tolerante con las voces que eventualmente no van en la misma dirección del gobierno. Los voceros de los partidos hoy en la sesión del Congreso también se manifestaron a favor tanto de la posición del ministro como de estas posiciones del gobierno. Representante Prada, directivo del Partido Verde, ¿cuál es la posición suya? No, yo creo que yo también coincido en que hubo un error en el manejo del momento. Me parece que personalizar la posición del gobierno frente a un opositor, en fin, me parece que es un desacierto, y es un nuevo error desconocerlo. Yo creo que bastaba, si hay algún tipo de indicio de indelicadeza, como lo dije al comienzo, pues pónganle en conocimiento a las autoridades, pero no es un tema para volverlo pues el objetivo mismo del gobierno. Yo he visto que en el manejo pues confluyen unos momentos muy delicados. Está comenzando efectivamente la campaña de Congreso, está comenzando la campaña de presidencia. Sería ridículo pensar que no hay personas interesadas en aprovechar también el momento para hacer política desprestigiando cualquier tipo de actividad del gobierno. Entonces hay a quienes les parece que todo es malo, que no se hace nada, pero uno revisa efectivamente las cifras que se han invertido, por ejemplo, en el cumplimiento de los pactos cafeteros que llevaron a desmovilizaciones anteriores de movimientos sociales, la misma presencia en el Catatumbo y las ofertas, usted lo mencionaba en la presentación, Francisco, se manda un grupo de ministros, un grupo de viceministros, el consejero del diálogo social, el vicepresidente de la República, nada le sirve, no le sirve ningún tipo de propuesta, tampoco le sirve ningún tipo de negociador. Ahí puede haber otros intereses diferentes a los intereses del campesino y a los intereses de la región. Yo creo que ha habido una etapa de diálogo. Después de la etapa de diálogo, cuando se evidencian filtraciones, hay un endurecimiento automáticamente del gobierno. A mí me parece que no es malo en la medida en que verifique efectivamente la posibilidad primero de un diálogo y cuando ve las condiciones de hostilidad endurezca la posición, pero en el trasfondo, como lo han dicho aquí todos en la mesa y en eso creo que estamos todos de acuerdo, hay un problema social que subyace en cada uno de los temas, un tema de política, un tema de decisiones. En el paro, por ejemplo, minero, los mineros plantean, hombre, hay un decreto, el decreto 2235 tal vez, que es el de la minería pesada y el que permite claramente hacer una apropiación de esa máquina pesada y destruirla en el acto por parte de la policía. Alegan, hombre, ahí no hay debido proceso, ahí puede haber un abuso. El gobierno, alegan, digamos, quienes se ven atropellados, los mineros, y le piden al gobierno, derogue el decreto. El gobierno dice, no derogo el decreto. A mí me parece que ambas posiciones son extremas. Yo creo que ahí debería haber un criterio de razonabilidad, de argumentación tranquilo que permita acercar las partes y que permita establecer, por ejemplo, que no se trata de llegar, coger la máquina y destruirla, sino que está causando en materia de medio ambiente. Cuando se refiere a la minería criminal, es la minería criminal que está atropellando de tal manera el medio ambiente que nos está matando a todos. Ahí se puede salvar unas personas, pero el efecto, desde el punto de vista económico, pero el efecto ambiental es para la humanidad entera, es para los colombianos todos.
A esa minería criminal es la que se refiere. Ahora, ¿cómo lograr hacer en ese decreto, que me parece que es un decreto durísimo, hacer debido proceso? Tener un espacio de verificación de las consecuencias me parece que es razonable en la petición de los mineros, y si el gobierno estuviese dispuesto a ello, seguramente podríamos estar levantando el paro. Además, simultáneamente estamos tramitando el proyecto de ley de minería ilegal, en donde revisamos muy bien la tipificación de cada una de las conductas que no están tipificadas, que por normas viejas además no hemos actualizado. Estamos avanzando, son procesos lentos, no son procesos fáciles. En el Catatumbo, la infraestructura vial, la infraestructura de alcantarillado, de acueductos, la construcción de la carretera Tibú-Cúcuta, en fin, todos estos elementos hay que hacerlos, eso no es de la noche a la mañana, y hay que ponerle una ruta a cada proceso. Hay una desesperanza, digamos, en la medida en que ustedes lo decían ahora, hay unos problemas de fondo que podrían llamarse, como lo decían ustedes, estructurales, que no competen simplemente a este gobierno, claro, sino al abandono histórico del gobierno de regiones enteras. Con esta idea del abandono vamos a terminar este bloque. Los invito a que sigan comentando con el hashtag #Paros y Santos. Ya llegamos al último bloque de este debate de Semana en Vivo. Ya regresamos. Está teniendo en la imagen del presidente Santos en el tercer aniversario de su mandato, cuando ya comienza a preparar motores para una eventual reelección. ¿Cómo está impactando esta situación de paros en distintas partes de la geografía nacional la imagen del presidente Santos, Aurelio? Bueno, mire, yo creo que el presidente está muy preocupado por el tema de la reelección. Sin lugar a dudas, eso es un tema que tiene atravesados a los paros. Y yo creo que hay algo más grave que esté poniendo en riesgo la reelección. Es la pérdida de credibilidad del país frente a la incapacidad del gobierno para resolver los problemas. Permítame, Francisco, en este muy breve tiempo, contarle cómo fue el manejo del paro cafetero, que entre otras es el paro más grande. El paro cafetero llegó a movilizar 150.000 caficultores, que es realmente una cifra mucho mayor que cualquier cosa del Catatumbo y que de la minería. Primero dijo que el paro era de las FARC, después dijo que era de Robledo y Uribe, después emprendieron con el SMAT contra la gente. Cuando no pudieron, entonces trajeron a los dirigentes del paro a tratar de ganárselos aquí en una reunión de una noche. No pudieron, entonces salieron y hicieron un pacto con la Federación de Cafeteros. La gente no les aceptó eso y tuvieron que terminar en unas mesas negociando, incumpliendo los acuerdos, doctor Prada. En el Cauca hay 90.000 caficultores, le ha llegado el subsidio a 40%. En Nariño hay 50.000 caficultores, le ha llegado el subsidio al 25%. En Antioquia hay 92.000 caficultores, le ha llegado el subsidio a 44.000. En Risaralda hay 20.000 caficultores, le ha llegado el subsidio a 12.000. Luego, eso incluso lo publiqué yo en el periódico El Tiempo, eso está absolutamente claro. Lo leí. Correcto. Entonces, fuera de eso, incumplen los acuerdos. ¿Cómo le firma usted a los paperos un acuerdo de darle 40.000 millones de pesos? 40.000 millones de pesos no es nada, no han ejecutado un solo peso. Entonces, aquí hay un problema mucho más grave. Y es que ante la incapacidad de resolver los problemas, ante el deterioro de la situación económica del país, la sociedad colombiana, estos productores por lo menos, están perdiendo la credibilidad, no en Santos, en el gobierno, en el Estado. Eso creo que es lo más grave. Y por ahí derecho, pues, mire lo de la reelección. Entonces, aquí a mí me parece más grave aún que el impacto político en términos de la reelección es la pérdida de credibilidad al gobierno. Al gobierno ya no le creen. Cuando dice, yo estoy cumpliendo, la gente dice, pero yo no le creo. Y eso si se genera un espacio de incredulidad, me parece que es supremamente grave para resolver cualquier conflicto. José Félix. El activo más importante que tiene cualquier gobernante es la confianza con el ciudadano, la credibilidad. Creo que la destruyó. Y la destruyó no solamente ahora, es que la destruyó desde el primer momento, por lo que decía anteriormente. El exceso de titulares. Y cuando esos titulares no van acompañados de políticas que realmente lleguen al ciudadano. Ese divorcio entre lo que siente el ciudadano y las expectativas que le genera el buen titular, a la final termina por fracturar la confianza que tiene el ciudadano en las expectativas que le crea el gobierno de bienestar o de buen gobierno. Eso ha sido la constante. Y si a eso usted le suma ya hechos puntuales, el diálogo de La Habana, todos los días dicen que la cosa va bien, pero claro, la gente tampoco es tonta. La gente sabe las dificultades que atravesó los temas rurales, los temas de elegibilidad, los que vienen a propósito en materia judicial y el Tratado de Roma, o los temas del narcotráfico, los temas de víctimas. Entonces, claro, cualquier observador dice, hombre, sí, todos queremos la paz, pero ahí hay un tema grueso. Y finalmente,
los temas económicos. La economía no va bien. Es decir, aquí hay claramente cada vez más indicios que los buenos vientos que corrieron en los primeros años de gobierno no van a acompañar en estos años finales. Por eso la recaudación fiscal tiene un atraso de 14 billones de pesos, pero además con el agravante que ya lo mencionó Aurelio, que la plata se queda en caja. Entonces, ahí hay un lío de buen gobierno que ha sido un poco como la bandera en la que Santos ha montado a lo largo de los últimos 10 años un poco su intención de llegar al poder. Y llega al poder y lo que hace falta es buen gobierno. Representante Prada, nuestros tuiteros y nuestros televidentes que están enfrente de sus teléfonos y de sus computadores están escribiendo sorprendidos por esta sintonía de ideas que presentan Aurelio Suárez y José Félix Laforí desde sus distintas orillas ideológicas que se muestran en acuerdo con la pérdida de confianza del gobierno y de la credibilidad. Miembro de la Mesa de la Unidad Nacional, ¿cómo ve este tercer aniversario? ¿Cómo está llegando el presidente a este tercer aniversario de gobierno, doctor Prada? No, lo primero es que a mí no me sorprende porque ambos extremos son oposición a un gobierno que intenta invertir tal vez la mayor capacidad que pueda tener y su capital político lo invirtió en la paz. Nosotros entramos precisamente como Partido Verde de la Unidad Nacional por eso. Y le seguimos apostando. Hay quienes desde todos los sectores le apuestan a que esto no va a funcionar y le meten candela a la opinión pública mencionando que no va a funcionar, pero nuestro llamado es el mismo que acaba de hacer en el tercer aniversario en el informe del Estado de la Nación al Congreso de la República el 20 de julio el presidente. Aquí hay otras cifras. Este es un debate duro en la medida en que estamos en medio de un paro, sí, en medio de unos paros, de unas marchas, de unas crisis sociales regionales complejas. Aquí se pone claramente en evidencia que se le mide el aceite al gobierno y al presidente de la República y su talante. Aquí va a tener que salir adelante Juan Manuel Santos con su equipo de gobierno, con el apoyo del Congreso de la República y perseverar en un objetivo que es el objetivo de la paz. Negociar en medio del conflicto es una audacia dura, pero también es una incomprensión ciudadana fuerte porque nos mataron a 21 soldados de la patria en las últimas horas. Cuando estamos arribando a ver cómo van a participar en política los señores de las FARC, lo decía el doctor Laforí, vamos a tener que definir el marco de justicia transicional de los delitos y de las penas a las cuales vamos a someter a las FARC y de las cuales vamos a firmar finalmente un acuerdo para saber si hay viabilidad o no hay viabilidad de la firma de un acuerdo de paz. Le hemos invertido todo a que este país salga de 50 años de violencia. Hay todo tipo de perturbaciones, pero vamos a perseverar en ese objetivo. Hay cifras en materia de infraestructura vial en lo que se viene realmente apasionantes. Hay cifras en materia de generación de empleo, de crecimiento de la producción agropecuaria en Colombia que dejó de ser negativo y comenzó a ser levemente pero constantemente positivo. Hay la firma de tratados de libre comercio que van a permitir el ingreso nuevamente de un mercado de 1.400 millones de personas que pueden fijarse en los productos colombianos. Nos toca ordenar, hay una ruta trazada y ahí es que perseverar, no dejarse desorientar de los cantos de sirena simplemente de la oposición que no le gusta nada. Y perseverar, gobernar es difícil, hacer oposición no es tan difícil. Todos hemos estado en unos y otros extremos en nuestras carreras políticas. Y de hecho, la tensión que genera gobernar es una tensión dura. Vamos a medir el aceite de este gobierno. La opinión pública, como decía José Félix, no es boba, no es tonta. Y sabe que estamos centrados en un objetivo de país que de llegar a lograrse va a ser realmente un gran aporte histórico a la paz y al progreso de Colombia. Ya estamos en los minutos finales del programa de esta noche y yo quería simplemente hacer una pregunta y le pido a mis invitados que respondan lo más breve posible. Se encuentran al lado del presidente Santos y tienen que aconsejarle qué paso siguiente dar para enfrentar esta situación de paros, de marchas y de malestar ciudadano. ¿Qué le aconsejarían al presidente? ¿Cuál debe ser su siguiente paso, Aurelio? Al presidente y a su equipo de gobierno una sola cosa, que se siente a dialogar con las personas que tienen los problemas y los resuelvan. Que si le dicen a los cafeteros que van a pagarle contraentrega, le paguen contraentrega. Que si le dicen a los paperos que les van a dar un subsidio, se los den.
Es que una cosa elemental. Yo creo que aquí se ha dicho algo que es bien importante. Si a mí me pusieran en una universidad a poner un ejemplo de mal gobierno, yo pondría el manejo de los paros que ha tenido el gobierno del presidente Santos. Incluso no lo personalizo en él, yo hablo todo el equipo. Aquí hay un ministro de diálogo social. Ese es el gran derrotado de toda esta batalla, porque la verdad es que el diálogo social no se dio nunca. Si hubiera habido diálogo social, no hubiera habido lo que hubiera habido. Entonces yo creo que el consejo que le da el gobierno es: siéntese y resuelva los problemas. Dígale a ese cafetero de Nariño que no le está llegando el subsidio: mire, aquí le va a llegar este subsidio, tenga aquí su platica, y no hay ningún problema, se acaba el problema. José Félix Laforí. Yo creo que al gobierno lo que le ha faltado es tener mucho más claro las realidades regionales. El gobierno, alguien decía el otro día, además con nombre propio, Juan Carlos Flores, que este es un gobierno conformado por miembros del Country Club. Y cuando traen a alguien de las regiones a que forme parte del gobierno para que tenga una visión mucho más clara de país, generalmente tiene que ser alguien que tenga canje con el country de Bogotá. Y claro, los problemas nacionales son mucho más complejos. Y yo creo que el gobierno tiene un espejismo entre las realidades que se conciben desde Bogotá y las dinámicas que se dan en lo regional. El gobierno tiene que aterrizar. Tiene un poco el consejo de Garzón a uno de sus ministros. Vaya a las regiones, júntese de regiones, salga, mire, trate de comprometerse en función de lo que realmente está pasando allí in situ. Eso es lo que le falta al gobierno. Doctor Prada. El consejo es prepare y ejecute, como además sé que lo está haciendo, un desembarco de inversión social gigantesca en las regiones de conflicto. Hay que ayudarle a la gente, hay que ayudarle al campesino, hay que ayudarle a ese campesino del Catatumbo que tiene que verse inmerso dentro de una sustitución de cultivo que le permita tener dignidad, que entienda y se conecte claramente con esas inversiones y lo haga. Que defina en las mesas de diálogo, estoy de acuerdo que el diálogo no se debe suspender en la medida en que él sea pacífico y sea dentro del marco del Estado de Derecho, que defina lo negociable y lo no negociable y que bajo ninguna circunstancia se comprometa efectivamente a lo que no va a cumplir, pero que tampoco se da bajo presión a ningún tipo de privilegio adicional ni de concesión que deje el antecedente, y lo digo expresamente por la zona de reserva campesina en el Catatumbo expresamente, o por el desmonte de medidas que ataquen la minería ilegal y que vayan económica, pero además la calidad de vida de la gente. Escuchar a las regiones, dialogar con los grupos sociales descontentos y molestos, preparar y ejecutar un desembarco de inversiones, los consejos de mis invitados esta noche. Y con esas tres líneas, al oído del equipo de gobierno y de la Casa de Nariño, damos fin al debate de esta noche en Semana en Vivo. Los invitamos la próxima semana a las 10 de la noche, por aquí por Cable Noticias, Semana en Vivo. Gracias por su sintonía y por comentar en nuestro hashtag. Buenas noches.